El hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene que ser un hombre igual a Dios. Y el único hombre semejante a Dios que ha existido en la tierra hasta este momento es Jesús de Nazaret. Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si Jesús de Nazaret es el primogénito de la creación de Dios, entonces Jesús de Nazaret tiene que ser el primer hombre creado por Dios. Además, porque Jesús de Nazaret es el único hombre que hizo cosas en la tierra que solamente un hombre semejante a Dios podría hacerlas. Y por eso es Jesús de Nazaret el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Según este testimonio, existen dos Adanes en las Escrituras, uno que fue primero y el otro que es el postrero. El primer Adán fue un alma viviente y el segundo Adán un espíritu vivificante. Saber esto es primordial para poder comprender que si existen dos Adanes en las Escrituras, entonces también existen dos descendencias en las Escrituras. Veamos entonces cuál es el primer Adán. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es el primer hombre, alma viviente. Este hombre fue formado del polvo de la tierra y la vida de este hombre está limitada al aliento de aire que entra por su nariz. Y de este hombre saldrá una descendencia cuya vida también dependerá del aire que entra por su nariz. Ahora veamos el otro testimonio que entregan las Escrituras sobre el hombre que creó Dios. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si este hombre fue creado semejante a Dios, entonces este hombre no tiene un soplo de vida en su nariz, sino que tiene vida eterna, porque la vida de Dios es eterna. Por tanto, este testimonio corresponde a la creación del postrer Adán, que es un espíritu vivificante, y por eso tiene vida eterna, porque los espíritus son eternos. Además, si este hombre fue creado semejante a Dios, entonces lo que estaba creando aquí Dios es un espíritu semejante a él, porque Dios es espíritu. Juan 2, 24. Dios es espíritu. De este hombre espiritual semejante a Dios también saldrá una descendencia, pero recordemos que esta descendencia espiritual es posterior a la primera. Primera de Corintios 15:46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea que el primer Adán, que fue formado del polvo de la tierra, no era espiritual, sino animal. Y eso significa que la descendencia del primer Adán también será animal, pero la descendencia del segundo Adán será espiritual, porque el segundo Adán es espiritual. Y con esto podemos comprender que habrá dos descendencias en la tierra: la que desciende del primer Adán, que será animal, y la que desciende del postrer Adán, que será espiritual. Abran muy bien sus oídos. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí tenemos las dos descendencias, la del primer Adán, que es terrenal, y la del cielo, que es la que desciende del segundo Adán, que es Jesús de Nazaret. Con esto queda absolutamente claro que la descendencia del Adán terrenal la conforman los que fueron formados del polvo de la tierra, y la descendencia del cielo la conformarán los que desciendan de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y quien formó la descendencia del polvo de la tierra es el Dios que predican en las iglesias. Génesis 2, versículo 4. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esta es la descendencia del polvo de la tierra, y esta descendencia solo tendrá el soplo de vida que le proporciona el aire que entra por su nariz.
A esta descendencia pertenecen todos los que adoran al Dios que formó al primer Adán del polvo de la tierra. Y esas son todas las religiones abrahámicas, entre las cuales está el judaísmo, que se inició con las 12 tribus de Israel, y también el judeocristianismo, que se inició por medio de un decreto imperial en el concilio de Nicea. Ninguno de estos pertenece a la descendencia del segundo Adán, porque la descendencia del segundo Adán será conformada por los hombres espirituales creados a imagen de Dios. Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. El hombre que creó Dios es la imagen de Dios, y los que desciendan de este hombre, que es Jesús de Nazaret, también serán creados a imagen de Dios. Y por eso Jesús de Nazaret dice en Juan 14:9 que verlo a él es ver a su Padre, porque el segundo Adán es semejante a Dios. El segundo Adán no tiene nada que ver con el polvo de la tierra, porque este Adán no es de la tierra, sino del cielo. Y aquí debo hacer un gran paréntesis para explicarles cuáles son los hombres y las mujeres que hoy hacen parte de la descendencia del polvo de la tierra, y cuáles son los hombres y las mujeres que hoy hacen parte de la descendencia del cielo. Y para eso lo único que tenemos que hacer es creer en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pues cuando Jesús de Nazaret vino al mundo, los hombres estaban convencidos que Abraham, Isaac, Jacob y todos sus descendientes estaban en el cielo. Además, también se les había dicho en Segunda de Reyes 2:11 que el profeta Elías había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego. Pero Jesús de Nazaret dijo que nadie había subido al cielo. Juan 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, si ninguno de estos llegó jamás al cielo, es porque ninguno de estos pertenece a la descendencia del cielo. Y si ninguno de estos pertenece a la descendencia del cielo, es porque todos estos pertenecen a la descendencia del polvo de la tierra. Y con esto se puede comprender que todos los que adoran al Dios que formó al hombre del polvo de la tierra también pertenecen a la descendencia del polvo de la tierra. Y solo se podrán cambiar a la descendencia del cielo cuando abandonen por completo las enseñanzas que reciben en las iglesias para acogerse a las enseñanzas del único que ha descendido del cielo. Juan 6:38, habla Jesús de Nazaret: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús de Nazaret descendió del cielo para hacer la voluntad de quien lo envió, y la voluntad de quien lo envió es hacer al hombre conforme a su semejanza para que pueda tener vida eterna. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí Jesús de Nazaret está testificando que quien cree en él tendrá vida eterna, y agrega que él lo resucitará en el día postrero. Y eso significa que la descendencia del cielo se empezará a conformar en el día postrero con los hombres y mujeres espirituales que vino a crear Jesús de Nazaret con sus enseñanzas. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La descendencia del cielo no morirá como muere la descendencia de la carne. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Solo de este pan se alimentará la descendencia del cielo, porque este es el único pan que da vida para siempre. Y por eso los hijos de Dios en la tierra descienden únicamente de lo enseñado por Jesús de Nazaret. Y eso permite comprender con absoluta claridad que ni de Adán y Eva, ni de Abraham y Sara, y mucho menos del espantoso rey David, desciende ninguno de los hijos de Dios, porque ninguno de estos se alimentó con el pan del cielo, sino con el pan que se alimentan los que pertenecen a la descendencia del polvo de la tierra. Y con eso tenemos que desechar como hijos de Dios a todo el pueblo judío que conforman las 12 tribus de los hijos de Israel, sencillamente porque todos estos descienden del polvo de la tierra. Y también tenemos que desechar como hijos de Dios a todos los judeocristianos, porque estos creen en lo mismo que creen los judíos.
La descendencia de la creación de Dios en la tierra descenderá únicamente de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret es el Adán que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora les pido que activen sus sentidos para que le podamos poner lógica a lo que les voy a explicar, porque si todos los descendientes del Adán creado por Dios también serán semejantes y conformes a la imagen de Dios como lo testifican las Escrituras, entonces la descendencia del Adán semejante a Dios aún no ha comenzado en la tierra, porque hasta este momento en la tierra no ha existido ninguno que haya sido semejante a Jesús de Nazaret. Génesis 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí se está testificando que Set fue engendrado conforme a la semejanza y a la imagen de Adán. O sea que Set también fue engendrado a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y semejanza con Dios es espiritual y no material. Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí tenemos otra prueba irrefutable que la descendencia de Dios no es descendencia de carne, y por eso tenemos que comprender que este Adán no engendró a Set mediante la carne, sino espiritualmente, porque es espiritualmente como se multiplican los hijos de Dios. Y con todo esto queda al descubierto un mundo que nunca ninguno jamás descubrió, porque todos los que han morado en la tierra han estado convencidos que los que descienden de este Adán vivieron en la antigüedad, pero es imposible que esto sea así, porque ya comprobamos con las Escrituras que el Adán creado semejante a Dios es Jesús de Nazaret, y entonces no tendría ninguna lógica que el hijo de Jesús de Nazaret hubiese nacido antes que Jesús de Nazaret. Además, en las Escrituras está testificado que el primer hijo de Jesús de Nazaret nacerá en el día del Señor. Presten atención, Jesús de Nazaret había prometido sentar en el trono suyo a quien consiguiera vencer. Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y también prometió Jesús de Nazaret que el que venciera sería su hijo y su heredero. Apocalipsis 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Eso permite comprender que el que consiga vencer el mundo, así como Jesús de Nazaret lo venció, se sentará con Jesús de Nazaret en su trono como su hijo espiritual, porque la descendencia de este Adán es espiritual. Y con eso es bastante fácil comprender que el vencedor que se va a sentar en el trono con Jesús de Nazaret será su hijo Set, porque Set es el primer descendiente del Adán que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el Adán que fue creado a imagen y semejanza de Dios es Jesús de Nazaret. De eso ya no tenemos ninguna duda. Ahora solo tenemos que buscar al que consiguió vencer para que conozcamos a Set, el primer descendiente espiritual de Jesús de Nazaret. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí tenemos al único que consiguió vencer, y con esto es bastante fácil comprender que la descendencia de Jesús de Nazaret, que es el Adán semejante a Dios, se inicia con el león de la tribu de Judá, porque el león de la tribu de Judá fue el único que consiguió vencer, y entonces por ende Set, el primer hijo del Adán semejante a Dios, es el león de la tribu de Judá.
Y eso significa que Seth no nació en la antigüedad como lo predican los muertos en el entendimiento que predican en las iglesias, sino que Seth nacerá en el día del Señor, porque todo lo que está testificado en el libro del Apocalipsis corresponde a las cosas que sucederán en el día del Señor. Y entonces lo que todos habían pensado que sucedió en la antigüedad, no sucedió en la antigüedad, sino que sucederá en el día del Señor, porque Seth será engendrado en el día del Señor. Por eso ahora les pido que presten mucha atención, porque en las Escrituras está bastante bien detallado cuáles son las generaciones que descienden del Adán que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Aquí se está hablando del libro de las generaciones del Adán que fue creado a semejanza de Dios. Y este es Jesús de Nazaret. Entonces, si las generaciones del Adán semejante a Dios están escritas en un libro, es porque las generaciones de este Adán conforman el pueblo del libro que viene a libertar el príncipe Miguel. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces el pueblo que será libertado por el príncipe Miguel es el pueblo del libro de las generaciones del Adán semejante a Dios. Veamos entonces cuáles son las generaciones que descenderán del Adán semejante a Dios en el milenio. Génesis 5, versículo 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Vivió Seth 105 años, y engendró a Enós. Y vivió Seth, después que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Así es como está detallado en las Escrituras el comienzo de la descendencia del Adán creado semejante a Dios, todos ellos engendrando hijos e hijas y viviendo cerca de 1000 años. Y si esta descendencia vive cerca de 1000 años, es porque esta es la descendencia que poblará el milenio, y por eso viven cerca de 1000 años. Ahora ya podemos comprender la magnitud de la ceguera de todos los que predican en las iglesias, porque no fue el Adán de carne quien vivió más de 900 años, y tampoco ninguno de aquella descendencia. Seth es el primer descendiente de Jesús de Nazaret, y por eso los que desciendan de Seth serán los únicos hijos de Dios en la tierra. Pero recuerden siempre que esta descendencia no es carnal, sino espiritual, y esta es la descendencia que reinará en el milenio. Pero que nadie piense que esto sucederá fácilmente, porque el Dios que adoran en todas las iglesias y en todos los templos de este mundo es un Dios celoso, y por eso hará guerra contra el reino espiritual que desciende de Jesús, para que su reino de carne continúe prevaleciendo como pueblo de Dios en la tierra. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Por eso este Dios celoso presentará guerra contra la descendencia espiritual para que su descendencia de carne continúe reinando en la tierra. Y por eso este mismo Dios levantó cetro con el pueblo de Jacob para que destruyeran la descendencia de los hijos de Seth. Números 24, 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Entonces, el único objetivo que tenía el Dios de toda carne cuando levantó cetro con el pueblo de Israel como pueblo elegido de Dios era destruir a todos los hijos de Seth cuando estos empezaran a nacer en el milenio. Pero la estrella de Jacob, que este Dios de la carne levantó para destruir a todos los hijos de Seth, se caerá del cielo cuando el quinto ángel haga sonar su trompeta al inicio del milenio. Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. La estrella de Jacob es la descendencia de Jacob, y esa será la primera estrella que caerá del cielo cuando empiece a sonar la trompeta del quinto ángel contando la verdad.
Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que todos comprendan que la historia de Adán y Eva no es más que una fábula que se inventó el diablo para que la contaran en sinagogas, templos e iglesias, y para que también comprendan que existe un verdadero Adán que es Jesús de Nazaret, y por eso los que quieran hacer parte de la descendencia del verdadero Adán tienen que salir corriendo de los templos y de las iglesias, porque por culpa de la predicación de los templos y de las iglesias, la era de la gracia no se aprovechó. Porque si las escrituras testifican que cuando llegó el día del Señor solo el león de la tribu de Judá había vencido al mundo, es porque la era de la gracia finalizó sin que ninguno de los judeocristianos se beneficiara de ella. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Era necesario creer que Jesús es el Hijo de Dios para poder obtener el beneficio de la gracia, y por eso los judeocristianos no se beneficiaron de ella, pues los judeocristianos no creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, porque estos fueron convencidos en las iglesias que Jesús era hijo de la bestia, y por eso no se beneficiaron de la gracia. Hoy nos están dando otra oportunidad desde las estrellas, porque la primera no se aprovechó por culpa de las langostas que predican en las iglesias, pero ahora se nos está revelando cuál es la descendencia espiritual de Dios, y por eso a quien tenemos que desechar es a la descendencia del polvo de la tierra que formó la bestia que predican como Dios en las iglesias. Hoy quiero pedirles que se tomen el tiempo necesario para que comprendan que compartiendo esta información estaremos entrando en la labor de multiplicar la descendencia espiritual en la tierra, porque esta información es una invitación para cambiarse de la descendencia del polvo de la tierra a la descendencia espiritual de Dios. Compartiendo este conocimiento estaremos dando a conocer la creación espiritual de Dios, porque esta creación aún no se conoce en la tierra, y de esta creación espiritual es de donde descienden los que no descienden de ninguna carne, sino de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Por eso es indispensable que esta información se divulgue en la tierra, y compartiendo esta información estaremos ayudando a despertar a todos los que duermen en el polvo de la tierra. La descendencia espiritual ya es real, porque ahora con nosotros ya se está empezando a gestar en la tierra, y esta es la descendencia con la que todos hemos soñado algún día, porque esta es la descendencia de la justicia verdadera. Esta es la descendencia que dará frutos de paz, de amor, de gozo, de benignidad, de bondad, de mansedumbre. Esta es la descendencia de la vida eterna. Esta es la descendencia cuya única ley es el amor, porque esta descendencia estará instruida únicamente por las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y por eso en esta descendencia sí se amarán los unos a los otros como lo pide nuestro único maestro Jesús de Nazaret. Y si nosotros estamos siendo despertados con este conocimiento, es porque es con nosotros que se empieza a multiplicar esta descendencia en la tierra, y por ende también somos nosotros la descendencia que no desciende de ninguna carne. Todo esto significa que también somos nosotros el pueblo del libro que ya está libertando el príncipe Miguel, dándonos a comer del verdadero pan que descendió del cielo. Y este libro de la descendencia del Adán creado semejante a Dios es el libro de la vida del Cordero, porque la descendencia de este Adán es la descendencia del Cordero, y por eso los que aún no conocen esta descendencia son los que hoy continúan adorando a la bestia, y mientras estos no conozcan esta descendencia espiritual, no podrán escribir sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso ahora tenemos que unirnos todos para dar a conocer esta descendencia espiritual, porque cada persona que conozca esta descendencia podrá alejarse del polvo de la tierra para venir a tomar su parte en la descendencia del Cordero, y de esa forma empezaremos a exterminar en la tierra la adoración de la bestia en las iglesias. Nunca antes nadie tuvo la oportunidad de hacerse partícipe en las labores del final de la creación como la que estamos teniendo nosotros en este momento. Por eso no podemos desaprovechar la oportunidad de integrarnos al ejército del cielo y de la tierra con el cual el Dios creador culmina su obra de la creación. Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo.
Es con un ejército que Dios termina la obra de su creación, y somos nosotros los que estamos siendo llamados para integrarnos a ese ejército con el cual el Dios creador finaliza su creación, porque si a nosotros nos están iluminando con este conocimiento, entonces es para que nosotros iluminemos a otros con la luz que estamos recibiendo, y solo con eso nos estaremos integrando al ejército que está predestinado a brillar en el cielo y en la tierra. Hoy los campos ya están blancos para la siega, y si nosotros entramos en las labores de la siega, entonces recibiremos nuestro salario y recogeremos fruto para vida eterna, porque esas fueron las instrucciones que nos dejó escrito nuestro único maestro, Jesús de Nazaret. Presten muchísima atención. Juan 4, verso 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, si la comida que Jesús de Nazaret tenía que comer era hacer la voluntad del que lo envió y acabar su obra, entonces la comida que tiene que comer la descendencia de Jesús de Nazaret tiene que ser la misma. Y por eso la descendencia de Jesús de Nazaret tiene que entrar en las mismas labores de Jesús de Nazaret para que Jesús de Nazaret pueda acabar su obra. Continuemos, versículo 31. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Este es un mensaje claro y contundente para la época de la siega, porque así como nosotros podemos reconocer cuántos meses faltan para recoger una cosecha, asimismo ya podemos comprender que los campos blancos de todo el mundo ya están listos para la siega, y los que quieran recoger frutos para vida eterna, entonces que entren en las labores de la siega, como nos lo está indicando nuestro único maestro, Jesús de Nazaret. Cada persona que comparta este conocimiento se estará formando en las filas del ejército de guerreros del final de la creación. Los que tengan oído para oír, que oigan.